Perfecto, vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo al Señor. Dios y Padre Santo, te damos gracias porque en esta tarde, noche, Señor, podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Desde distintos lugares, Señor, tenemos la posibilidad preciosa, realmente preciosa, de poder abrir tu palabra y disfrutar de la comunión, disfrutar de un tiempo en el que juntos, Señor, buscamos conocerte más a ti. Y lo estamos haciendo de una forma especial, de una forma muy particular, estudiando un periodo de la historia de tu pueblo, Israel, Señor, que suele ser enredado si uno lo mira sin prestar atención, si uno lo lee por encima, Señor, pero cuando uno empieza a profundizar y extraer toda la riqueza que este periodo tiene, se da cuenta, Señor, de que tú todo lo haces con un propósito, Dios Santo. Absolutamente todo lo que quedó registrado en la Escritura es útil para nuestra instrucción, Señor, para nuestro crecimiento, potencia, Señor, y mejora, perfecciona nuestro servicio, y realmente, Señor, nos lleva a darte más gloria. Que esto sea una realidad constante. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Se suman 3 más. Hasta el momento, lo que venimos haciendo es revisar o repasar los personajes del periodo del Reino Dividido, los más relevantes. Escogimos a 20 personajes, algunos del Reino del Norte, otros del Reino del Sur, y 2 profetas de los varios que se nombran. Incluso hoy vamos a nombrar por lo menos a 2 profetas más que se nombran en el periodo del Reino Dividido, pero 2 profetas que son los más conocidos por nosotros. Quizá si en una escuelita dominical se pregunta por el profeta Semaías, y la mayoría de nosotros reprobábamos, pero si se nos preguntaba por Elías, por Eliseo, todos nosotros en mayor o menor medida escuchamos alguna historia. ¿Quién no escuchó la historia del siervo de Eliseo que tuvo la posibilidad de que sus ojos se quite el velo de sus ojos y pueda ver esta realidad espiritual que es real, que es constante, que tenemos ángeles alrededor nuestro para cuidarnos, para ampararnos, para librarnos de los peligros? Y bueno, esa historia la conocemos, esa historia es de Eliseo, pero pocos saben de Semaías, pocos saben de Anani, pocos saben de Ahías. Son profetas que tuvieron una gran participación en la historia, pero de los que se habla poco, quizás no los estudiamos, es una cuestión particular quizá nuestra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar estudiando los personajes relevantes del periodo y, como siempre trato de hacer, buscamos una aplicación práctica al final. Siempre tratamos de encontrarle algo práctico en medio de toda esta teoría. Una de las tareas que compartí fue armar un árbol genealógico. El del sur es relativamente fácil, era una sola familia, una sola dinastía, excepto cuando asumía en el trono un hermano de, en vez de un hijo de, se te complicaba un poquito, pero en el norte se te enredó todo. Y por culpa de Josafat, que se amigó tanto con la familia de Acab, se me enredaron las familias, todos le ponían el mismo nombre a todos. Bueno, acá lo tengo a Antonio Iriarte, que ¿cuántos Jorge tiene la familia Iriarte? Bueno, algo similar pasaba en la familia de Acab y de Josafat. Había 2 Joram, 2 Ocosías, tío, sobrino, primo, hermano, cuñado, era todo enredado. Bueno, eso fue lo que pasó en ese periodo. Vamos a compartir pantalla, así que lo que tienen que hacer, inclínenlo para que puedan ver mejor y con más detalle. De igual manera, siempre recuerden que tienen el drive, el enlace que yo les pasé para que accedan a todo el material. O sea que lo de hoy ya está cargado, yo siempre lo cargo antes de dar la clase. Vamos a compartir la pantalla. Un segundito. Bueno, dame 2. Bien. El Reino Dividido, personajes relevantes del periodo. Dijimos, cuando comenzamos esta parte del estudio, de que de todos los personajes del periodo íbamos a resaltar y profundizar solo en 20. No porque sean los 20 más importantes, sino porque son los 20 que escogimos. Si tuviésemos que hacer un estudio detallado de cada uno de los personajes del periodo del Reino Dividido, quizá no nos daría el tiempo de un año, se nos va a acabar la cuarentena antes de terminar el estudio, fíjense. Ya habrá otro momento para estudiar eso, pero en cada uno de estos reyes encontramos algo muy particular. Cuando vamos a hablar de los reyes del norte, comenzamos con el primer rey. Como personaje relevante, nombramos a Jeroboam, el primer rey, quien tuvo
o se enfrentó a un problema más que todo político, más que todo que atentó contra su poder, y encontró una solución que generó muchísimo perjuicio en su nación. Luego vimos a Omri, el sexto rey, que hizo algo que terminó derivando en un cambio en la disposición del reino del norte. Recordemos que Omri es el que compra el terreno, el Sumer, que luego se termina llamando Samaria, y es ese el detonante o lo que genera el generador del cambio de la radicación del rey. Y donde se radicó el rey, se estableció la capital. Entonces, es Omri el que hace de Samaria la nueva capital del reino del norte. Acab es un personaje conocidísimo por todos. Acab es un personaje que creo del cual hemos escuchado predicaciones y demás. Quizás no tanto de Acab, sino de Jezabel, su esposa, o de el profeta Elías, que constantemente estuvo desafiándolo y contrastando, no contrastando, sino demostrándole que su vida no se ajustaba para nada a lo que el Señor demandaba. Vimos de todas las cosas que fue testigo acá, vimos las muestras que él pudo disfrutar y aún así él jamás se convirtió. Esperen un segundito que tenemos el chat. Hay un micrófono abierto, vamos a ver cuál es el micrófono abierto. ¿Cuál es el micrófono abierto? Así no... Micrófono. Me parece que están todos muteados. ¿Ustedes escuchan un ruido muy fuerte? Ya está, era el de Cristian, pero ya lo desactivó. Esperen, a ver, los escucho bien ahí. Díganme. Que era el de Cristian, pero ya lo desactivó. Ah, el mismo Cristian. Qué personaje. Bueno, continuamos con la clase. Seguimos. Ahí está. Seguimos compartiendo pantalla. Bien. Continuamos luego con Jehú, el 10º rey. Jehú fue un rey sanguinario, cumplió con la voluntad de Dios a medias, o sea, cumplió con la parte que le convenía, cumplió con matar a toda la generación, no con la generación, sino con toda la familia de Acab, toda la descendencia de Acab, cumplió con matar a Ocosías, cumplió con asesinar básicamente un montón de personas que realmente estaban haciendo desastres en el reino del norte, e incluso algunos personajes del reino del sur, como Ocosías y los 42 príncipes de Judá. Pero luego, cuando se trató de seguir la voluntad de Dios, no. Ocosías, Jehú estaba muy infectado con la religión que había establecido Jeroboam en su momento, y esto afectó por completo a él mismo y nunca pudo seguir la voluntad de Dios. Nunca fue alguien agradable a Dios. Su obediencia fue recompensada, pero no terminó cumpliendo. Jeroboam II, el 13º rey, quien recupera gran parte del territorio. Este Jeroboam II, esta recuperación que él hace del territorio de Israel, que los sirios habían arrebatado, fue profetizado por un profeta muy conocido por nosotros, el profeta Jonás. El profeta Jonás profetizó en los tiempos de Jeroboam II, o sea que ya sabemos que en tiempos de Jeroboam II es cuando Jonás ministraba, por lo que podemos situar, ya sea en los comienzos o al final del reinado de Jeroboam, el mensaje a Nínive, este mensaje que tanto conocemos nosotros. Pero bueno, Jonás no solamente se dedicó a predicarle a Nínive, sino que su ministerio como profeta también abarcó, por ejemplo, la profecía acerca de la recuperación de gran parte del territorio de Israel. Bueno, Segunda Reyes 14:25 dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Continuamos. Oseas, 19º rey. Este fue el último de los reyes del norte. Con este terminamos la semana pasada. Este fue el rey que llevó a la última instancia el reino del norte. Samaria cae en este tiempo y el pueblo del reino es deportado a Asiria. ¿Con cuál vamos a empezar hoy? Bueno, vamos a empezar con los personajes relevantes del reino del sur. Y el primero que vamos a ver, como ustedes ven ahí en pantalla, es Roboam. Roboam fue el primer rey del norte. Roboam tuvo, ¿cómo decirlo?, una suerte de beneficios a lo largo de su reinado,
no fueron resultado de decisiones sabias de él, pero gran parte de su reinado se vio plagado de perjuicios más que beneficios. Él empezó a reinar en el 930 a.C., lo hizo durante 17 años. Su falta de tacto y crueldad al responder las demandas de algunos líderes desató una guerra civil cuyo resultado fue la división del reino. ¿Sí? Es Roboam el que genera este cambio. Ahora, en el tiempo de Roboam, luego de la división del reino, Jeroboam, rey del norte, inconscientemente beneficia a Roboam. Si ustedes fijan, acá tienen un resumen en esta pantallita. Dios está en control. ¿Y de qué manera vemos a Dios en control? Jeroboam, rey del norte, inconscientemente, cuando instaura esta nueva religión en la cual él puso un becerro en el sur, en Betel, un becerro en el norte, en Dan, él estableció sacerdotes a quien él quiso, generó el repudio, generó el rechazo. O sea, no todos los que estaban en el reino del norte eran personas alejadas de Dios o personas que no tenían comunión con Dios. Había muchos en todo el territorio de Israel que eran fieles a Dios. Y bueno, tanto sacerdotes como levitas, que no oficiaban como sacerdotes, y el resto del pueblo, toda aquella parte del pueblo que era fiel a Dios, se termina ¿qué? Terminan desertando miles de sacerdotes, levitas y israelitas fieles que fortalecieron el reino del sur yendo a instalarse allí. Si ustedes van a 2 Crónicas, capítulo 11, versos 16 y 17, van a leer de qué forma estos hombres piadosos terminan fortaleciendo el reino de Roboam. Es más, estos hombres piadosos, tanto los del norte como aquellos que podía todavía haber en el sur, son los que en mayor o menor medida sostuvieron el reino del sur durante más tiempo. Cuando vimos el listado de reyes del norte y de reyes del sur, vimos que aunque ambos reinos, como comenzaron o surgieron de una división, empezaron en el mismo tiempo, en el 931 a.C. aproximadamente, uno duró más que el otro. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el reino del norte. Oseas, el último rey que recién acabo de mencionar, fue un rey que vio invadido su territorio y vio su pueblo llevado cautivo por el imperio asirio en el 720 antes de Cristo, 720, 722. Pero en el sur todavía continuó la cosa. Siguió 100 años más aproximadamente, hasta el 606 a.C., que llega la primera invasión de Nabucodonosor, y luego en 2 etapas más Nabucodonosor liquida el reino del sur. Pero el reino del sur en sus comienzos, a pesar de la falta de tacto de Roboam, de la crueldad de Roboam, se vio beneficiado. ¿Por qué? Porque el reino del norte estaba gobernado por una persona que no pensaba lógicamente en lo que hacía, sino que simplemente por temor a perder el favor de su pueblo, instaló esa nueva religión, pensando que todos le iban a aceptar. Y bueno, no fue así. Ahora, ¿dónde empezó el fracaso grande de Roboam? El fracaso de Roboam sí, vino, ¿por qué? Por seguir el ejemplo del padre. ¿Y por qué voy a decir por seguir el ejemplo del padre? Uno piensa en el padre de Roboam, que fue Salomón, y uno pensaría en un padre que es digno de imitar. Pero bueno, inició su reinado imitando lo malo del padre. Salomón en sus últimos años había impuesto una dura carga sobre el pueblo. ¿Qué hizo Roboam? Siguió el ejemplo del padre e impuso una dura carga sobre el pueblo. Pero otra cosa que caracterizó a Salomón fue la poligamia. La poligamia fue el comienzo de la ruina del rey. A diferencia de su padre, el número, la cantidad de mujeres que tuvo Roboam fue mucho menor. La cantidad de mujeres que tuvo Salomón supera la imaginación de cualquier persona. Uno no llega a comprender por qué, ni siquiera. Ni siquiera pensándolo desde un punto de vista mundano, uno entendería el por qué. Pero bueno, la poligamia caracterizó a Roboam. Él tuvo 18 esposas, 60 concubinas, que todas ellas le dieron en total 28 hijos varones y 60 hijas mujeres. Bien, otro factor que contribuyó a la ruina de este rey fue que, bueno, la poligamia viene de la mano de cosas muy particulares y muy lejos de lo que es nuestra costumbre, ¿sí? Hoy en muchos lugares del mundo, otras culturas, se practica la poligamia y quizá esto se pueda percibir, ver y quizá hasta llegar a entender, pero de todas las esposas había una preferida. Eso es lo particular, lo raro. Bueno, Maaca fue la esposa preferida
del rey. Él tenía otras esposas, pero él miraba solo a una. Maaca es aquella esposa que termina llevándolo a alejarse por completo de cualquier posibilidad de enderezarse espiritualmente. Maaca era hija de Absalón. Fíjense cómo ya se ve que todo viene ya de mala raíz. Ustedes recuerdan quién es Absalón. Absalón es el hijo de David que se rebeló contra su propio padre, que quiso matar a su propio padre, que quiso llegar a ser el rey, pero de la peor forma, y encima al que tenía que derrocar y eliminar era su propio padre. Bueno, hija de Absalón es la esposa de Roboam. Ustedes fíjense, si ustedes se ponen a pensar, Absalón, hermano de Salomón, tío, esperen que ahí se está sumando alguien más, Absalón, tío de este chico, de Roboam, o sea que él se termina casando con una prima, va todo muy lejos de lo que es la voluntad de Dios, pone los ojos en donde no tiene que ponerlo. No todo hijo de alguien malo va a ser malo, pero uno tiene que evaluar estas cosas. Si Roboam en ningún momento se puso a evaluar, se casó con 18 personas, con 18 mujeres, con otro tanto de mujeres, practicó relaciones, en sí son extramatrimoniales, costumbre de la época, pero no dejan de ser relaciones extramatrimoniales. Todo este desorden trajo la ruina a él, lo alejó por completo de cualquier posibilidad de restaurarse. Esta esposa preferida, Maaca, ejerció una gran influencia sobre él, también sobre su hijo, sobre el hijo que tuvieron ellos dos, que fue Abías, el hijo de ambos, quien le sucedió en el trono. Recién es Asa, el siguiente rey, el, el nieto de Roboam, el que puede poner fin a lo que hizo Maaca. Ahora fíjense cómo sigue la ruina de este rey. Hubo un pequeño avivamiento en los tiempos de Roboam. Cuando crecía el poder del rey, crecía también su maldad. Aparecieron en el pueblo templos, pilares y construcciones en los lugares altos con ídolos y demás, dedicados a aquellos reyes, a aquellos dioses paganos. Esperen un segundito que tenemos un chat. Bien, ahí están las citas. Perfecto. Bueno, lo que hizo este rey fue realmente permitir que la perversión llegara a su pueblo. Permitió que Maaca lo llevara a adorar dioses extraños, permitió que Maaca le influenciara para alejar a la nación de Dios. Y una cosa que en su momento, unas clases atrás, Diego le resaltó y que tuvo mucha razón en hacerlo, fue que cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, algo empezaba a florecer en la nación, y fue la homosexualidad. La homosexualidad se extendió en toda la tierra, que fue una de las cosas con las que tuvieron que batallar una y otra vez cada vez que se levantaba algún rey piadoso. Ahora, en el año quinto de Roboam, Sisac de Egipto, fíjense, ahí tienen la imagen para que se den una idea, invade Judá con un poderoso ejército. Bien, a causa de la debilidad de Roboam, a causa de que Roboam tenía un territorio mucho menor, un ejército obviamente menor, recordemos que antes tenía 12 tribus, hoy tiene solamente 2, y algún que otro que haya venido del norte, pero la mayoría de ellos no eran hombres de guerra, sino sacerdotes y levitas. Entonces, no era una potencia en lo que se refiere a ejército. Y bueno, Sisac se aprovechó de esta debilidad. Judá es invadida por una potencia extranjera por primera vez en 100 años. Habían pasado 100 años desde la última vez. Sisac conquista las ciudades fortificadas de Judá y asedia Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Semaías, un profeta, dirige a Roboam y a los atemorizados habitantes, ¿a dónde? A un avivamiento espiritual. Este avivamiento espiritual por parte del pueblo termina frenando el castigo de Dios, el castigo que tranquilamente podría haber llegado en ese momento. Lo que llegó con Nabucodonosor mucho tiempo después podría haber entrado aquí, pero bueno, el arrepentimiento del pueblo terminó generando en Dios este cambio en el accionar. ¿Y cuál fue el cambio en el accionar? En lugar de que llegue en ese momento el castigo, claramente merecían, se frena, pero
aunque Dios evita la ruina de la nación, permite que suceda algo. ¿Y cuál fue esa lección? Si ustedes leen la historia, Sisac termina exigiendo tributo de parte del reino del sur, de parte de Judá, y Judá tiene que constantemente y durante un buen periodo de tiempo tributar, tiene que pagar un impuesto a Egipto. Y bueno, esta lección que Dios les deja es mucho mejor servir a su Rey Celestial que a uno terrenal. Aunque Dios no permitió que su pueblo sucumbiera ante esta potencia extranjera, aunque Dios frenó el castigo, aunque Dios realmente frente al arrepentimiento de las personas manifestó, mostró su misericordia y su gracia, Dios les dio una lección. Y esta lección fue permitir que este rey terrenal les exigiera, permitir que ellos se vieran forzados a no a ofrendar, pero sí a tributar. Y ahí se iban a dar cuenta muchos de ellos de que es mucho mejor servir a su Rey Celestial que a uno terrenal. Y ahí pasamos a el tercer rey. No vamos a hablar de Abías, hijo de Roboam, vamos a saltar al nieto de Roboam, el tercer rey, Asa. Asa empezó a reinar en el 911 a.C. Lo hizo durante 41 años y los primeros 10 años de su reinado tuvieron paz. Judá se disfrutó de mucha paz en ese tiempo. Venían de ser asediados por Egipto, pero en el tiempo de Asa hubo un tiempo de paz. Y Asa usó sabiamente ese tiempo, ya que dirigió al pueblo un avivamiento y se encargó de hacer reformas. Edificó ciudades, las fortificó con murallas y torres. Esta paz fue amenazada cuando un ejército de 1 millón de etíopes avanzó para invadir. Fíjense que ya no era Sisac de Egipto asediando y sitiando la ciudad. 1 millón de etíopes atacando, asediando la ciudad. Si ustedes van a Segunda Crónicas 14.9, Segunda Crónicas 14.9, lo van a poder ver. Asa se encuentra y se siente impotente frente a semejante ejército y clama a Dios. Realmente Asa, frente al peligro, tiene la reacción adecuada. Entonces, yo acá les puse un versículo que todos conocemos y que lamentablemente no siempre lo aplicamos. La oración del justo puede mucho. Asa se siente impotente frente a este ejército y clama a Dios. Y Dios personalmente responde su oración y deshace a los etíopes. Le permite a Asa que gane, le permite la victoria. Bien. Otra cosa importantísima que hizo Asa, que lo nombré en la clase pasada y que lo nombré hace un rato, fue quitarle poder a su abuela. Esta abuela que había llevado a su esposo, a Roboam, a alejarse de toda posibilidad de restauración, que había influido grandemente en su hijo Abías, al punto de alejarlo también de toda posibilidad de acercarse al Dios vivo y verdadero. Disfrutaba del beneficio de qué? Del beneficio de tener los fueros, de tener la posibilidad de tener el derecho de la reina madre. Bueno, Asa elimina toda posibilidad de que Maaca pueda seguir influenciando. La desposee de sus privilegios como reina madre a causa de su idolatría, y esto es una de las mejores y más grandes reformas que hace este hombre. Asa vuelve agradecido luego de tanto de ver el obrar de Dios por las restauraciones espirituales que se estaban viendo y también por la respuesta a este obrar milagroso de Dios, permitiéndole la victoria frente a un ejército claramente superior. El celoso rey entonces desposee sus privilegios a la reina madre Maaca a causa de su idolatría. Entonces, vamos a repasar esta parte que me gustaría que la veamos porque ahora vamos a encontrar un contraste. Frente al peligro, un peligro importantísimo, porque estamos hablando de un ejército muy grande avanzando para invadirlos, él ora, intercede frente a Dios, clama a Dios y Dios responde. Bueno, en el año 36 de su reinado, ya muy avanzado en el tiempo, Baasa, rey del norte, amenaza el reino y su economía. ¿Por qué amenaza el reino y su economía? Bueno, porque se encargó de fortificar ciertas partes en la geografía del lugar que limitaban el tráfico, el comercio
entre el reino del norte y el sur y también entre algunas otras naciones de otros lugares. Entonces, económicamente se veía afectado. Ahora, este peligro es mucho menor al que vimos hace un rato. El peligro de un ejército de 1 millón de personas contra el peligro de Baasa fortificando un par de ciudades, nada que ver. Si uno lo piensa de manera lógica, si ya tenés el antecedente de clamar a Dios y que Dios te responde y permita una victoria semejante, ¿qué otra respuesta hay? Pero bueno, así como la oración del justo puede mucho, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Bueno, antes de que llegue el quebrantamiento para Asa, el corazón de Asa se elevó. En lugar de confiar en Dios, Asa procuró comprar la ayuda de Siria. Fíjense, va a pagar la ayuda a un ejército extranjero para que pueda permitirle la victoria. Cuando había ganado una victoria simplemente clamando a Dios, sin necesidad de ayuda de nadie. Asa entonces es reprendido por el profeta Hanani. Otro profeta, fíjense, repasemos. Tenemos al profeta Ahías, tenemos el profeta Semaías y tenemos el profeta Hanani. Hanani le advierte que desde ese momento se vería plagado de guerras. ¿Por qué? Por causa de su infidelidad. Dios había sido fiel, Dios siempre permanece fiel, pero Asa no se mantuvo fiel, sino que procuró la ayuda de Siria, acudiendo a Ben-Hadad, rey de Siria. Segunda Crónicas 16. Vayan a Segunda Crónicas 16 y lo van a encontrar. Bueno, ¿qué es lo que hace este hombre? Y yo acá le puse un título, figurita repetida. Bueno, este rey, Asa, procede igual que muchos después de él. Una figurita repetida porque terminó siendo la marca registrada de todo rey soberbio. La denuncia de Hanani causó el enojo del rey. ¿Y qué hizo el rey? Determinó la cárcel para el profeta. Y si ustedes leen la historia, Acab hizo lo mismo con Micaías. Ya lo vimos. Cuando Micaías denuncia, él se enoja, y Acab se enoja y lo mete en la cárcel. Cuando Josafat va, él a regañadientes lo busca y nuevamente nos encontramos con un Micaías que denuncia la verdad y no puede soportar la verdad de Dios. Luego lo encontramos a Sedequías, rey del sur, el último gobernante del sur, que a Jeremías, cada vez que Jeremías denunciaba la verdad, terminaba Jeremías perseguido y en la cárcel. Y el último que hizo eso, con el último de los profetas, fue Herodes. Herodes, ¿qué hizo con Juan el Bautista? Y bien Juan el Bautista denunció la verdad, predicó la verdad, se encontró con... espérenme un segundito. Se encontró con la cárcel. Espérenme un segundito nomás. Bueno, continuamos. Compartimos pantalla y terminamos con esto. Esta parte, ¿sí? La primera parte de la clase. Cuando estos reyes, fíjense que no vimos muchos, vimos solamente 2. Cuando estos reyes se enfrentaron a la verdad, cuando estos reyes se enfrentaron al mensaje, cuando estos reyes se enfrentaron a la posibilidad de seguir a Dios, lamentablemente Roboam no encontramos nada bueno en lo que hizo. Pero Asa que era un rey justo, Asa que venía caminando bien, Asa que venía haciendo bien las cosas, Asa que había clamado a Dios, había recibido la respuesta, Asa termina elevando su corazón y ese es el riesgo que nosotros debemos evitar. El riesgo de confiarnos, el riesgo de creer de que las cosas pueden marchar bien porque nosotros estamos haciendo algo. Debemos tener en cuenta que Dios está en control. Fíjense que aún en tiempos de Roboam, un Roboam que no hizo nada bien, Dios estaba en control, al punto que fortaleció el reino del sur sin que Roboam haga nada. Jeroboam, rey del norte, cometía error tras error, alejándose de Dios, instaurando una nueva religión, y eso fortalecía el reino del sur. ¿Qué hizo Roboam para merecer esto? Nada. Absolutamente nada de lo que hizo Roboam fue elogiable y digno de ningún o meritorio para algún tipo de ayuda de parte de Dios. Sin embargo, Dios está en contra. Asa hizo las cosas bien. El tercer rey del sur, el nieto de Roboam, hizo las cosas bien.
Restauró la ciudad, restauró y fortificó muchas de las ciudades, las amuralló, se encargó de trabajar fielmente, depuso a su abuela, estuvo dispuesto a ir en contra de su familia. Esto es lo más curioso. No es fácil ir en contra de la familia, no es fácil denunciar a la propia familia que está haciendo las cosas mal. No es fácil porque te podés ganar el rechazo, te podés ganar muchas cosas. Y este hombre estuvo dispuesto a ir en contra de su familia. Lo que hizo Asa fue maravilloso. Bueno, el fin de Asa es triste. ¿Por qué? Porque 2 años antes de su muerte se enferma. Y así como su corazón altivo no estuvo dispuesto a acudir a Judá cuando Baasa, rey del norte, amenazaba el reino del sur, tampoco entregó esa enfermedad a Dios y termina muriendo de una forma triste. Y aquellos que vienen estudiando conmigo hace un tiempo, ¿se acuerdan en el año en que muere Asa, qué profeta recibe su primera visión, la visión del llamamiento de él, de su llamamiento, de su encomienda? ¿Alguno se acuerda? ¿Jeremías puede ser? No, no. Isaías. Muy bien, Cristian. Excelente. El profeta Isaías. En el año en que muere Asa, que era un rey muy querido en el sur. O sea, recordemos que gran parte de lo que hizo Asa fue bueno. Gran parte de lo que hizo Asa se ganó el favor del pueblo. El hecho de que su relación personal con Dios haya caído no necesariamente significa que el pueblo se le haya rebelado o haya dejado de quererlo. El profeta Isaías se encuentra en el año en que muere el rey Asa y se enfrenta a ¿qué? Se enfrenta a una visión maravillosa. Se enfrenta a una visión celestial. Se enfrenta a un trono que permanece para siempre. El trono de Asa no permanecía para siempre. Mientras Asa estuvo en comunión con Dios, Dios lo bendijo. Mientras Asa estuvo y siguió los caminos del Señor, mientras Asa entendía que el que estaba en control era Dios, las cosas marcharon muy bien. Cuando Asa se enorgulleció, la cosa empezó a funcionar mal. La denuncia llegó a la vida de él. Y quizá por su buena estrategia, por sus buenas capacidades y demás, el reino pudo seguir funcionando de una forma quizá que para el pueblo muy, muy elogiable, quizá políticamente era un hombre muy, muy capaz, y pudo sostener durante un buen tiempo lo mismo que venía teniendo antes, pero ya con él en control, ya no en dependencia de Dios, sino poniendo sus fuerzas. El riesgo que corremos es de que el Señor nos haya creado con capacidades tales que creamos que nosotros podemos hacer las cosas. Y no hay nada peor que creer que podemos hacer las cosas y que encima nos salgan bien. ¿Saben por qué a muchas personas les cuesta confiar en Dios? Porque tienen capacidades y hacen las cosas con sus fuerzas y las cosas les salen bien. Entonces se olvidan de la dependencia de Dios. Y eso le pasó a Asa. Asa seguramente habrá sido un hombre excepcional, al punto de generar dolor en el pueblo. Hubo dolor cuando murió Asa. Y no dudo de que Isaías también habrá sentido dolor cuando murió Asa. Pero cuando vio a este trono que parecía que venía bien, que parecía que marchaba bien, cuando vio a este rey caer de esa forma tan triste, enfermándose, no acudiendo a Dios y muriendo de una forma tan particular, Isaías recibe la visión del trono que permanece para siempre. Y así como hubo una lección en los tiempos de Roboam, de que es mejor servir a nuestro rey celestial que a un rey terrenal, Isaías recibe una gran lección. ¿Qué lección recibe Isaías? El único trono al cual debemos nosotros, nuestra vida, nuestro servicio, nuestras fuerzas, debemos todo lo que somos, es el trono celestial, que es el que permanece para siempre. Bien, vamos a aprovechar 2 minutitos de recreo, como siempre hago, en breve les mando el enlace para que se unan nuevamente. Relacionarlo con esto de Asa, fíjate qué bueno que estuvo cuando dice el pasaje de la Biblia que Dios le dio 10 años de paz, ¿cierto? Es fantástico. O sea que es una bendición, es un regalo. Le está mostrando al pueblo que tenía bendición por parte de un buen gobernante porque había paz. Pero más adelante, creo que es el versículo 15, si lo tenés ahí a mano, que dice no solo que le dio paz, sino para con sus vecinos. Eso ya es maravilloso, porque es como que a nosotros nos dijera, paz con tus vecinos, paz en la facultad, paz cuando vayas al club, paz en tu lugar de trabajo. Y la verdad que esa ya es una bendición indescriptible,
porque yo agradezco tener paz como un fruto del Espíritu, de hecho lo tengo, el Espíritu Santo mora en mí y uno de sus frutos es la paz que Dios da, pero además poder tener paz o no perturbación a donde yo vaya y donde me mueva es una bendición superlativa. Quería destacar ese versículo. Creo que es el 15, fíjate ahí si lo tenés. Si no, ya lo busco yo ahí con más luz. Un segundito. ¿Qué cita es? Estábamos en Segunda Crónica, Debo. Ahí creo que era el 15 o el 16. Tenemos... En el 14 están las primeras reformas, en el 15 confianza en Jehová, 16 la guerra contra Baasa. Ahí lo busco. Pero yo lo tengo subrayado. Es el 15, estaba bien. Lo que pasa es que yo tengo una versión de la Biblia al día, no tengo la Reina Valera, tal vez usa otra expresión. Fíjate el Segunda Crónicas 15:15 que dice: Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Entiendo que se refiere exactamente lo mismo, el por todas partes. Ahí va, justamente. Mi versión dice, y el Señor le dio paz por toda la región. Claro, más o menos como dice el mío. Está bien. Pero el Bien. concepto sería el mismo, digamos. Es una bendición increíble. Fíjense los resultados de una vida en comunión. De igual manera, y yo creo que también es bueno aprovechar este tiempito, quizá no estamos avanzando en contenido, pero sí estamos, y si quieren participar, así como Muniro o Chicho Bardero lo hizo, pueden hacerlo. Es importante entender que no todo lo que sucedió en el periodo del reino dividido es aplicable de manera directa hoy. ¿Bien? Voy a poner un ejemplo puntual. En la antigua dispensación, en la dispensación previa o la administración anterior, en la dispensación de la ley, había una promesa de bendición para aquel que cumpla la ley. Aquel que viva fiel al mandato divino iba a ser bendecido y prosperado, y no solo en las cuestiones espirituales, sino también en las cuestiones materiales. Y eso también tuvo lugar en la anterior dispensación. Si ustedes van a los tiempos de Abraham, él también recibió mucha bendición por ser fiel a Dios, pero hoy en la dispensación de la iglesia no esperen de que sea matemática pura, ser fiel a Dios igual a éxito político, religioso, social, ni hablar económico. Tampoco está buena la idea de pensar de que el cristiano tiene que ser pobre, o sea, tampoco es esa la idea. Puede haber personas con que el Señor les confía la administración de muchos bienes y personas a las cuales el Señor, por su determinación soberana, no le da la administración de muchos bienes. Ni uno es más capaz que el otro, ni uno es mejor que el otro, ni uno es más fiel que el otro. ¿Sí? Entonces, aquella paz que disfrutó Asa, que, como dice muy bien Muniro, realmente permite verlo a él en esos primeros años de su reinado como un muy buen rey, como aquel rey que supo gobernar a su pueblo y encima también en las cuestiones espirituales lo supo hacer. Toda esa bendición que recibió fue resultado de su comunión con Dios y hubo un gran éxito en su carrera política. Pero no necesariamente eso tiene que pasar hoy. Lo que sí nosotros podemos sacar son todos aquellos conceptos que sí permanecen a lo largo de toda la Escritura. Entonces, no toda enseñanza que se extraiga de ahí nos permite o se nos permite que se aplique hoy, sino que hay que extraer de todo periodo de tiempo aquellas enseñanzas o directrices que son constantes, que se pueden aplicar a la vida de Asa y que se pueden aplicar a nuestra vida. Un ejemplo claro, si vamos en vez de Asa, vamos a buscar, por ejemplo, a Josafat. A Josafat, ¿qué le falló? Josafat fue un rey fiel, es el que sigue, es el que vamos a estudiar la semana que viene, pero nos anticipamos un poco. Fue fiel, fue bueno, fue un montón de cosas. Era un tipo elogiable por todos lados. Pero se amigó
3 veces con el norte, con 3 reyes del norte, uno peor que otro. Unió su propia familia con los del norte. No se fijó el trasfondo espiritual de la nuera. No se fijó el trasfondo espiritual de su consuegro. No se fijó a dónde estaba metiendo su familia. Entonces, ¿podemos sacar una gran enseñanza de ahí? No va a venir un Jehú a matar a toda nuestra descendencia si nuestro hijo se pone novio con una inconversa. Pero claramente hay una enseñanza clara de parte del Señor que nos dice, no busquen en donde yo no les mandé. Yo les di la posibilidad de unirse, les di la posibilidad de buscar en dónde, dentro del pueblo de Dios, y esto va mucho en especial para la juventud, que es especial para buscar fuera de la iglesia y tratar en esa búsqueda desesperada a los manotosos de convertir a la personita. No lo hagan, a Josafat no le fue bien, le mataron a toda la descendencia. Hay incontables ejemplos que seguramente me van a poder citar que le fue bien, que le salió bien, que esto, que lo otro. Que por la gracia de Dios algunas cosas hayan resultado en bien no significa de que sea ley. ¿Alguna duda o consulta respecto a los 2 reyes que hemos visto? Recuerden, vimos Roboam, primer rey del sur, Asa, tercer rey del sur. No, duda no. Yo quería, porque también me acuerdo de lo que hablamos en las reuniones y hablando de las consecuencias que tuvo lo que hizo Salomón, pero me remonto más atrás y empezó, me parece, con David no yendo a la guerra, en el tiempo que iban los reyes a la guerra, y termina con Natán diciéndole, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Si bien, y me acordé de que hablábamos del amor y la justicia de Dios puestos en Cristo, pero también en David, él mostró su justicia y su amor al mismo tiempo. La espada nunca se apartó de su casa, pero tampoco le quitó el reino. Y hablando de esto, me parece también todas estas cosas que pasaron después una consecuencia del pecado de David, que obviamente no podían cargar con el pecado de él, pero al Natán decirle eso, se tenía que cumplir. La espada nunca se iba a apartar de su casa. Y efectivamente Eso es pasó. Claro. Quizá, aprovechando ese ejemplo que vos tomás, yo también hago algo y lo conecto con algo que hoy les compartí. ¿Recuerdan lo que hizo Asa cuando el profeta Anani lo desafió, denunció su pecado, su infidelidad? ¿Asa qué hizo? Lo mandó, ahí está, ahí se nos sumó Antonio. Cuando Asa es confrontado con su pecado, se enoja y lo manda en la cárcel a Anani. Pero cuando David, ahí tenemos, espera un segundito, las demás cosas serán añadidas, muy bien. Ya ahora tenés razón, Muniro, pero ya te explico a dónde apuntaba. Cuando Asa fue denunciado y confrontado con su pecado, hizo lo mismo que más adelante Acab, hizo lo mismo que más adelante Sedequías y que Herodes. Pero cuando David fue confrontado con su pecado, terrible pecado, se postró en arrepentimiento de Dios. Y eso marcó una gran diferencia. Fíjense que a Asa y a todos los otros reyes terminó ese pecado haciendo que perdieran grandemente frente a Dios. Pero David no. Fíjense qué particular. Pero sí tiene razón Andrea en que mucho de lo que termina sucediendo a lo largo de la historia del reino de Israel es resultado de ¿qué? De ese David que no estuvo en el lugar donde tenía que estar. Es importante que comprendamos la trascendencia que tienen nuestros actos. Cuando el Señor escoge a una persona para un trabajo, para un ministerio, para una obra, por más pequeña que para nosotros parezca, hay un gran impacto que nosotros no lo conocemos, no sabemos el alcance. Les puedo asegurar que Abraham en ningún momento se hubiera imaginado que por estar con Agar y tener Ismael, hoy estaríamos hablando de un mundo musulmán. Ya estoy convencido que él nunca pensó en ese alcance, en semejante alcance de la desobediencia o de la falta de fe. Pero pasó. Y lo que nos dice Muniro en el chat es cierto. Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Hay una realidad. No tenemos promesa de prosperidad, pero sí tenemos promesa de provisión de parte de nuestro Dios. Así como hay un texto que dice que nunca vi justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Bueno, es cierto, hay una realidad. Si nosotros tenemos fe en Dios y depositamos nuestra confianza en Él y nos enfocamos en Él es nuestro horizonte, descansamos en Él y la provisión llega.
Esto no significa varones del grupo que no tienen que salir a trabajar. Tengo uno solo, no más joven, el resto ya son grandes y sé que son laburadores. Bueno, acá los otros son todos laburadores acá, pero si hubiese un joven que no aproveche esto para ser vago, pero la provisión del Señor siempre llega. Mateo 5:11, bueno, también es cierto, no siempre va a haber paz, pero como dijo Muniro, citando a Maquiavelo, pero es una realidad, la Biblia nos llama a buscar la paz con todos, siempre que sea posible, o sea, siempre que dependa de nosotros, dice la Biblia, mantener la armonía con todos. Sin embargo, nuestro mismo Señor nos dijo que no vino a traer paz. Si ustedes van a Mateo, dice Cristo, yo no vine a traer paz, sino vine a traer división. División en la familia, división en el trabajo, división en todas las esferas de tu vida. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenemos es un mensaje que confronta, ¿sí? Es un mensaje que trasciende, es un mensaje que confronta, es un mensaje que impacta. ¿Algún otro duda o consulta? Si no, ya estaríamos cerrando el bloque de hoy. Recuerden, reitero, el material está en el Drive. No se olviden de leerlo, de repasarlo. Dios hizo la paz. Muy bien, qué grande. Están afiladísimos. La verdad que me encanta cómo están sumando así, participando con versículos y demás. Me encanta. Recuerden de leer los textos. Recuerden de leer el periodo histórico, es muy importante para estar situado, para que cuando yo hable no sea chino básico, que están recién asimilando, sino que por lo menos de oídas tengan algo. Ahí creo que el que más afilado está, de momento, es Muniro. Y Débora, que me hizo el árbol genealógico. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar. Los despido a todos, muchas gracias a todos por participar. Esto va a seguir haciéndose entre tantos alumnos, si no, no tiene sentido ser maestro. Vamos a orar y los despido. Los que se quieran sumar al reunión de jóvenes, falta media hora. Dios y Padre Santo, gracias Señor por este tiempo maravilloso en el cual podamos estudiar y aprender de ti. Que tú nos permitas seguir profundizando en tu palabra, Señor, pero que no caigamos en llevar todo esto a lo teórico y quedarnos ahí, Señor, sino que también sepamos encontrar lo práctico, sepamos llevar a la práctica toda instrucción, sepamos aplicar toda esta enseñanza a nuestro ministerio, saber que necesitamos conciencia de que dependemos de ti. No hay ministerio ni servicio que tenga valor ante tus ojos si no es hecho con la fuerza y el impulso, la potencia del Espíritu Santo, Señor. Realmente es muy difícil poder hablar de transitar en esta vida si no dependemos de ti, no caminamos contigo a nuestro lado, Señor. Muchas de las cosas que hoy hablamos y compartimos se hacen cuesta arriba cuando lo hacemos con nuestras fuerzas. Sin embargo, Señor, estos buenos y malos ejemplos nos pueden ayudar a buscar, a encontrar, mejor dicho, la manera correcta de acercarnos a ti. Bendice a cada uno de los participantes de este estudio, que sigamos instruyéndonos unos a otros, edificándonos como lo hacemos y siendo de utilidad en tu obra, Señor. Queremos ser instrumentos para tu honra en donde sea que estemos. Gracias a ti, Señor. Hoy tenemos integrantes de distintos lugares y en todos los lugares tú nos usas y tú puedes ser de bendición para la iglesia y para el mundo a través nuestro. Que esto sea una realidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén.